Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Gracias. Bueno, así que estamos muy contentos de estar con ustedes. Bien, en este aniversario número 37, a mí me gustaría compartirles, ¿sí? Lo que hace a guardar la comunión, que tiene que ver con la decisión del amor, el desarrollo del amor y la dedicación del amor, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar en una congregación, uno piensa en esa comunidad de amor, ¿no? Que nos ha acogido a todos. Todos hemos llegado de distintas maneras a esta congregación. Bueno, en Abrapampa también somos como 250 personas que han ido llegando de distintas maneras, ¿no? Lo último que nos ha llegado ha sido un investigador de la policía, de esos que andan de civil, y algo que le pasó es que algunas mafias se enteraron quién era él y averiguaron dónde era la casa, y fueron a la casa y un poco más lo matan, ¿no? Y le destrozaron la casa y todo eso. Y me llaman, ¿sí? Como a la madrugada y me dicen, vení, y llamaron a la policía, pero no sé por qué me llamaron a mí. Yo digo, llame a la policía nomás. Pero esa es la iglesia, ¿no? Pensar que ellos, en ese momento de tensión, una de las chiquitas llama al pastor, ¿sí? Y llama a la policía también. Y eso me impactó mucho, porque a veces uno no se da cuenta cuál es el impacto real que debería tener la comunión que tenemos con otros. Bueno, vinieron la policía, sacamos a toda la familia de ahí, porque gracias a Dios no lo mataron, él tenía su arma reglamentaria, hizo disparos al aire, y bueno, se fueron, pero hasta eso llegó la policía, ¿no? Y los llevamos a casa, estuvieron viviendo ahí, todas las familias son de 4, 2 adolescentes y ellos 2, y estuvieron viviendo un tiempo ahí en casa porque no sabían si iban a volver o no. Yo vivo en la frontera y es un lugar de narcotráfico y de mucho tráfico de droga y de todo lo que es coca, transporte ilegal de ropa y tantas otras cosas, ¿no? Así que bueno, eso es lo último que nos ha llegado. Y yo quería contarte eso porque seguramente acá hay un montón de testimonios diferentes. El del audio que maneja ya es un ex dealer, ¿sí? Vendía drogas, ¿sí? Tengo un hermano que es ciego y él una vez me dijo, ¿por qué voy a ir a la iglesia si soy un estorbo? Encima me tienen que venir a buscar y llevarme. Y él se llama Arnold, a él lo encontramos en la vía, estaba alcoholizándose con todos los chicos, mi esposa hizo un poco de choripán, le llevamos y lo alcanzamos para el evangelio, personas que de tanto tomar se orinan encima y todo eso. Y él cuando me dijo, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo soy ciego, no? Yo decía, tenés que ir por mí, porque cada vez que yo te veo, veo realmente el poder de Dios en tu vida, un poder transformador. Él está bautizado en sus cabales. Eso es la iglesia. Esa es la comunión de amor y ese es el impacto que debe tener la iglesia. Una iglesia así impacta su sociedad, ¿sí? De distintas maneras. Yo los invito a ir a abrir su Biblia. Y en primer lugar, se ha hecho un estudio del aislamiento, ¿no? Uno puede estar en soledad porque es la soledad que nos trae la vida. No sé, perdimos a un ser querido, no lo podemos recuperar. Yo el año pasado mi hermana murió de COVID, ¿sí? Mi hermana mayor, y no puedo recuperar, y es una pérdida, y mis sobrinos sufren eso y lo muestran a través de las redes sociales, que tal vez es donde más hacen catarsis las personas hoy, ¿no? Bueno, uno pierde, y a veces uno se siente solo también. Mi hermana mayor era como mi segunda mamá, aparte de mi mamá. Así que por ahí le extraño, me va a costar ir mucho a Zárate, Buenos Aires, que es donde vivía, porque voy a sentir ese vacío. A veces también la soledad tiene que ver con que la gente se va de un pueblo, por ejemplo, ¿sí? Allá hay pueblos que se han ido quedando vacíos porque la gente empezó a migrar, ¿sí? El campo está quedando vacío
Porque, bueno, eso es una soledad que trae la vida. Después está la soledad emocional, ¿no? Puede ser que alguien estaba de novio con alguien y esa persona lo dejó. Puede ser que esa persona esté rodeada de personas, pero emocionalmente se sienta sola. Es otro tipo de soledad. Y hoy se vive mucho eso, ese tipo de soledad, una soledad emocional, personas que se divorcian, personas que pareciera que, vuelvo a repetir, tienen un montón de amigos en Facebook, en Instagram, pero realmente su vida es muy solitaria, ¿no? Cuando alguien está todo el tiempo en las redes, uno dice, no tiene vida. ¿Por qué? Porque tiene tiempo para chatear y hacer un montón de cosas, y vos te vas dando cuenta que su vida real no es tan fluida como lo es su vida virtual. Entonces a veces llegás a esa conclusión, ¿no? Esta persona debe ser que no tiene vida. Lamentablemente, esa persona está pasando por soledad. Después está esa soledad también, que es la soledad tecnológica, ¿no? Yo creo que hay mucha soledad tecnológica. Vuelvo a repetir, personas que están ahí aparentemente rodeados virtualmente de muchas personas, pero se sienten solas, ¿no? Y se desesperan por un like, se desesperan por un corazoncito, porque eso es tal vez lo que les da la sensación de sentirse acompañados, queridos o apreciados por alguien. Y si nadie les da un like o nadie les da un corazoncito a sus posteos, eso produce serios problemas de ansiedad y de soledad en su interior. Ahora, ¿qué produce este aislamiento, no? Bueno, aumento del riesgo de mortalidad prematura. Muchas personas, cuando se sienten solos, se mueren temprano, ¿sí? ¿Qué más? Altera el sistema inmunológico. No hay cosa más difícil de entender que esta pandemia hizo que nos aislaran. Y un montón de personas murió, no tanto del virus tal vez. La Biblia dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? Muchas personas se murieron de angustia, porque los aislaron y esa soledad se hizo más intensa, más profunda. Entonces, altera el sistema inmunológico, favorece enfermedades cardiovasculares, la soledad, influye las afecciones en la piel, ¿eh? ¿Qué más? Aumenta el riesgo de depresión y suicidio. Fíjense en todo lo que produce el aislamiento, ¿no? Y hoy encontrás eso en la sociedad, una sociedad que está muy enferma, que ya no sabe qué hacer para sacarse de encima ese sentimiento de aislamiento, de soledad, de incomprensión, tal vez de no pertenecer. Ahora uno dice, pero yo vengo a la iglesia, no tengo ese problema. Y yo quiero decirle que no es así. La gente va a la iglesia y sigue teniendo y peleando con estas ansiedades internas. Entonces, algo nos está pasando, algo no entendimos de la comunión y es algo que tenemos que recuperar, retomar. Ahora, ¿cuál es el problema o la raíz del aislamiento? Bueno, ¿cuál piensan que es la raíz del aislamiento? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué nos distanciamos? ¿Alguna respuesta? Pueden haber muchas, decimos, ¿no? Pero vayamos a una básica. ¿Qué hace separación entre Dios y los hombres? El pecado. ¿Y qué hace separación entre el prójimo y el otro prójimo? El pecado. O sea que ninguna persona va a poder solucionar su aislamiento hasta que no llegue a la conclusión de que la base, la raíz del aislamiento es el pecado. El pecado nos separa de Dios y el pecado nos separa del prójimo. El pecado hace que entre más cerca esté de los demás, más probabilidad hay que surjan conflictos por la presencia del pecado en nosotros. Es que somos orgullosos, somos egoístas, somos hipersensibles, somos antropocéntricos, todo tiene que ver conmigo. Entonces me enfrento con otra persona que está en la misma competencia de lograr egoístamente todo lo que quiere para sí mismo y hay conflicto. Y donde voy, congregación donde voy, hay conflicto. Mi congregación tiene conflictos. Y como pastor uno tiene que aceptar eso y tratar de ver cómo lidiamos con esos conflictos. Pero por lo menos hacerle entender a la congregación que la raíz de nuestros conflictos siempre va a ser el pecado. Podemos tomarlo psicológicamente un montón de cosas, pero la raíz de la Biblia dice que el pecado produce separación, punto.
Produce separación. Entonces, ahí hay que solucionar problemas de pecado en el carácter de la persona, problemas de pecado en la práctica de la persona, problemas de pecado que intoxican, que contaminan a su alrededor. Y por eso hay que apuntarle ahí una y otra vez. Entonces, la raíz del aislamiento, la raíz principal es el pecado. Tenemos esa rebeldía de cultivar relaciones de amor genuinas, profundas. Nos cuesta el amor fraternal no fingido. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 22 al 23. Si usted puede lo busca y si no yo se lo leo, ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí dice que haya amor fraternal no fingido. ¿Saben cuál es la moneda corriente hoy? El amor fingido. Y el amor fingido tiene que ver con el amor conveniente. ¿Por qué lo amo? Y porque me da esto. ¿Sí? Cuesta a veces el amor incondicional, el amor de arreglo, el amor de afinidad. Lo quiero porque tiene mis mismas afinidades. Y todo eso entra en lo que es un amor fingido. Ahora, Dios dice que los que han nacido de nuevo tienen la oportunidad de tener un amor fraternal no fingido, que tiene que tener otras bases, que no es la base de la conveniencia, no es la base de la simple compañía por afinidad, tiene que haber una profundidad mayor para que realmente sea un amor fraternal no fingido. Y eso es un problema. Miren, la Biblia está lleno de esto del amor. Se los voy a leer, voy a decirles el pasaje, si después usted quiere lo lee en su casa, pero por amor al tiempo voy a leerlos. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera Juan 4, 7 y 8. Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12, 10. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5, 13. Efesios 4:2, por último, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, la raíz del aislamiento es el pecado, es lo que nos separa. Si usted, fíjense en los matrimonios, ¿cuál es nuestra problemática? Que a veces pecamos el uno contra el otro. Y el consejo es que no se ponga el sol antes de que podamos arreglar eso. Hay falta de comunión en el mismo matrimonio. Hay falta de comunión en las familias, hijo contra padres, padre contra hijos. Hay falta de comunión entre amigos, hay falta de comunión en la iglesia. O sea, todo lo que pasa en nuestros hogares se traslada a la iglesia. Miren, si hay algo que Dios nos ha mostrado a Melina y a mí, y yo creo que ahora Dios nos está llevando a otro nivel de comunión como matrimonio. ¿Sí? Como que Dios no se cansa de perfeccionar nuestra comunión. Siempre está ahí, buscando que vayamos un poquito más en profundidad. Y nos duele eso, porque nosotros estamos cómodos en una comunión. Nos hemos acostumbrado a ver a nuestros horarios, tenemos ya nuestra agenda hecha, tenemos nuestra forma de movernos, ya nos conocemos con la mirada, todo lo que quieras. Pero Dios quiere más, y quiere más. Y a veces uno dice, ese querer más, pareciera que el otro me ahoga y me pide más. Y no es que el otro te ahogue, es Dios el que te está pidiendo más, y a veces no querés dar más. Y a veces tu matrimonio se puede romper porque no querés dar más. Y a veces pensás que es tu cónyuge y no es tu cónyuge, es Dios exigiéndote otro nivel de comunión, otra madurez de comunión. No alcanza.
¿Saben por qué no alcanza? Porque todos los días peleamos con nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Todo el tiempo. Y los que son padres saben, ¿vieron cuando llegan a la adolescencia? ¡Ja! Ahora la mía está entrando en la adolescencia. Tiemblo. Pero eso me va a exigir otro nivel de comunión con mi hija. Porque una era la comunión que yo le daba cuando ella era niña. Pero ahora me pide una comunión en un tiempo difícil para ella, donde está tratando de acentuar su identidad sexual, su carácter, está tratando de entender su temperamento y sobrellevarlo. Y yo estoy ahí como padre intentando hacer una mejor comunión con mi hija. Y me exige. Entonces, nunca pareciera que la comunión nos deja ahí como diciendo, ya está, lo lograste. Y yo les quiero decir algo, la iglesia es lo mismo. ¿Quieren que crezca su congregación? Van a tener que perfeccionar la comunión. O sea, todos entendemos que la comunión la hizo el Señor, ¿sí? Que ya está dada, pero nosotros tenemos que guardarla. Y guardarla implica madurar todo el tiempo en comunión. El día en que una congregación deja de madurar en comunión, se viene a pique. Y un día estas puertas se van a cerrar. A veces uno dice, eso es imposible. No, todo es posible. Hay un montón de iglesias que hoy son templos cerrados, locales cerrados. Y vos decís, ¿qué pasó? Yo te animo a que hagas una investigación histórica y te vas a dar cuenta que el problema fue la falta de comunión. En algún momento se rebelaron, se resistieron a no crecer en la comunión y así le fue. Y así nos va a ir a nosotros. Por eso la comunión no deja de pedirnos mayor madurez. Ahora, ya dijimos, la raíz entonces del aislamiento es el pecado. Eso trae una falta de comunión y eso va a traer problemas. Si nos resistimos a madurar en la comunión, vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué resolución ha dado Dios ante esto? Miren, la resolución está ahí. Tito 2:14 dice, hablando de Jesucristo, Tito 2:14. Ahí mientras lo busca. A propósito, yo ahora estoy pasando, a ver, creo que así como en la vida natural se van dando etapas, una etapa de infante, una etapa de preadolescente, una etapa de adolescente, una etapa de joven, una etapa de adulto, también en la vida espiritual las personas van surcando esos estadios de maduración. Y si ustedes me preguntan, a ver, 20 años de la iglesia de Abrapampa, llegué con mi bolso en el 2000, arrancamos una iglesia de cero, se fue armando, y ahora si ustedes me preguntan, ¿en qué etapa estás? Yo ahora estoy en la etapa de la adolescencia de la iglesia. Antes era más sencillo, todo era nuevo y el pastor decía, hagan esto y me hacían caso. ¿Sí? Antes le decía, no hagan esto y me hacían caso. Pero ahora están en el cuestionamiento. ¿Y por qué? Si bien no me lo plantean directamente, pero se nota eso. Y estoy pasando por esa etapa de adolescencia espiritual de toda una congregación. Y me cuesta, el otro día tuve una reunión para hacer campamentos. Terminé con dolor de cabeza porque intentaba, ¿sí?, coordinar todo el recurso humano, pero sobre todo los caracteres. Y era ardua tarea. Y yo les dije a ellos, ¿saben, chicos? Antes era más fácil. ¿Por qué ahora no es más fácil? Porque ellos están entrando en otra etapa de crecimiento. Y uno lo tiene que enfrentar. Por eso yo lo que te quiero mostrar es que la comunión nunca deja de perfeccionarse. Nunca. El día que deje de hacerlo, vas a ir hacia abajo y tu congregación va a ir hacia abajo. Y cuesta y duele la comunión. Porque involucra el amor y el amor es sufrido. Y duele realmente la comunión. Si no te duele, yo te quiero decir algo, que solamente sos un buen religioso que asiste. Pero si sos una persona que aparte de asistir a tu congregación, te duele el amor, es porque estás intentando realmente tener una buena comunión.
y intentar tener una buena comunión, yo quiero decirte algo, te va a doler. Te duele. A mí me duele como pastor. Le duele a los líderes, le duele a los miembros, le duele a los niños, le duele a todos. Porque vuelvo a repetir, Dios nos ha librado de la paga del pecado, Dios nos ha librado del poder del pecado, pero la presencia está. ¿Se entiende o no? La paga del pecado ya lo pagó Cristo ahí en la cruz. El poder del pecado ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Pero la presencia está y peleamos con esa naturaleza pecaminosa. Yo le hago una pregunta, ¿es racista usted? Yo fui a una iglesia donde el pastor después me confesó que había un hermano que no quería que vaya ahí porque tenía rasgos de boliviano. Y bueno, bienvenido a la iglesia real, esa es. Hay algunos que son más de izquierda y de derecha que cristianos. Y esa es la realidad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, te vas dando cuenta que realmente es complicado la comunión. No es tan sencillo. Y entre más la anhelamos, más difícil pareciera que se hace. Ahora, ¿cuál fue la solución que le dio a esto el Señor? Bueno, hacer un pueblo para sí celoso de buenas obras. Ustedes saben que esto de tener un pueblo celoso de buenas obras arranca por allá, por Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Dios ha sacado con mano poderosa un montón de esclavos, ¿sí? Un montón de esclavos. No eran nada, no eran nadie, ¿sí? No tenían ninguna representatividad. Simplemente eran esclavos, eran la mano de obra de los egipcios. Por eso los egipcios se dedicaban a la cultura egipcia, a la cultura de la guerra, a las artes, etcétera, etcétera. Pero los que hacían el trabajo pesado eran los israelitas. Por eso no convenía dejarlos ir. De repente Dios manda, después de 400 años y de escuchar su gemido y su clamor, manda a su libertador, Moisés. Con mano poderosa, Dios en cada plaga combate un Dios o una creencia que ellos tenían en ese Dios y cada plaga tenía que ver con eso. Los saca poderosamente, todos sabemos que salen al desierto. Y cuando están en el desierto, Dios los tiene que constituir. Dios les tiene que dar una idea vertebral de que ellos sepan quiénes son, para qué están, para qué viven, para quién viven sobre todo. Y entonces ahí Dios expresa su deseo primordial. Capítulo 19, versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Fíjense, ¿qué quería Dios? Que todos esos esclavos se transformaran en su reino de sacerdotes. Eso era una idea elevadísima. No quería que fueran simples personas que era un grupo que buscaba una tierra prometida. Dios tenía mucho más profundidad que eso. Ellos lamentablemente siempre se conformaron con una idea más simplista. Buscamos una tierra para nosotros. Buscamos la tierra que fluye leche y miel. Pero en la idea de Dios había una idea más profunda. Hacer un reino de sacerdotes. Ahora, ¿lo logró? ¿No lo logró? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la Biblia nos enseña, y voy a resumirte, ellos no quisieron. Primero, no quisieron acercarse a Dios personalmente y pidieron un mediador. ¿Quién fue? Moisés. Después, no quisieron y Dios quiso tomar a los primogénitos, ya que no todos quieren ser un reino de sacerdotes, tomemos a los primogénitos. Pero también no quisieron. Entonces Dios tiene que tomar una tribu. ¿Cuál es? La tribu de Leví, en reemplazo de estos primogénitos. Y ahí están los sacerdotes, pero no son un reino de sacerdotes, solamente es una tribu de sacerdotes, de ahí surgen. Y cuando viene Cristo, Él
ya no es del orden de Aarón, porque uno dice, ¿por qué no podía ser del orden de Aarón? Porque si era la orden de Aarón, solamente podía ser sacerdote, pero no podía ser rey. Cada cosa en su lugar. El que era rey, y el que era sacerdote, era sacerdote. Un día Usías quiso atreverse a hacer cosas de sacerdote, y entró e intentó ofrecer incienso y dice que le brotó lepra. Ahí Dios hizo entender, los sacerdotes por un lado y un rey por el otro lado. Y entonces Dios resuelve en Jesucristo esto. Esa división la resuelve porque él, en vez de ser según el orden de Aarón, pasa a ser según el orden de Melquisedec. Y en la Biblia te dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces Jesús pasa a ser ese sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Pasa a ser nuestro mediador. Pero a Dios no se le ha ido la idea de la cabeza. Él quiere un reino de sacerdotes. Y ahí yo te invito a ir a 1 Pedro. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? ¿Lo intentó? ¿Quiso? Eso era la idea principal que había en su corazón. Capítulo 2. Dice, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el Dios que yo conozco. Es un Dios que cuando tiene un propósito, tiene la paciencia de lograrlo. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y entonces Él no ha cesado en su mente de tener una nación de sacerdotes. No lo pudo lograr con Israel, pero lo va a lograr con la iglesia. Y eso es lo que somos, hermanos. Esa idea que estaba en el corazón de Dios, hoy, por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es logrado en la iglesia. Y nosotros somos esa nación de sacerdotes. Y voy a ir terminando mostrándote algunas características que da ahí acerca de esto, ¿sí? Primero dice que somos un santuario, ¿sí? O casa espiritual. Es decir, somos la morada de Dios en el Espíritu, lo dice Efesios 2, 20 al 22. Y ¿saben qué? Todo es vital en esta casa espiritual porque se funde en el resucitado. Y hay algo que me impacta, dice piedras vivas. Miren, Abrapampa es un lugar desértico y hay mucha piedra. Pero una piedra es algo inerte, inservible, que está ahí tirado. No tiene mucho valor. Allá, bueno, compramos camionadas de piedra para hacer todo lo que son las bases de las casas. Pero fuera de eso, es una piedra. Ahora, imagínense que usted y yo éramos piedras muertas. No éramos nada. Yo no sé cuándo recibió a Cristo ni cómo recibió. Pero hasta ese momento usted era una simple piedra inservible, digno del infierno, en bancarrota espiritual, ¿sí? Y era digno de ser castigado por Dios, porque usted y yo lo merecíamos por nuestros pecados. Y de repente Dios toma esa piedra muerta y la hace una piedra viva. Y construye su iglesia. Y eso es maravilloso. A los 18 años estaba a punto de suicidarme. Era una piedra muerta. Y Dios viene y me toma y me hace una piedra viva. Y hoy puedo ser parte de esa iglesia que Él quiere ver. Y soy parte de esa nación de sacerdotes. Ahora, no solamente eso, dice que es un sacerdocio real y santo para el servicio, la adoración, la alabanza. Todos los actos del creyente han de hacerse a través de una entrega entera de sí mismo, constantemente al Señor. Miren, me encantó esto. El creyente sirve mientras adora y adorando sirve. Colabora con el sacerdocio y reinado de Cristo en su gobierno. Cuando dice real sacerdocio,
El sacerdote es un elegido, alguien seleccionado, alguien dedicado, con acceso al lugar santísimo. Intercede por otros, presenta sacrificios, y hay una realeza y sacerdocio combinados. Eso es lo que se mezcla en nuestra identidad. Miren, a veces nos encanta, ¿no? Había un hermano que siempre que iba nos decía, él tiene plata, ¿sí? Entonces, como él tiene plata, siempre nos decía, nosotros no lo entendíamos mucho. Pero él dice, un día iba por la ruta y vi un auto. Y ese auto tenía un sticker cristiano y decía, no soy el dueño del mundo, pero sí soy hijo del dueño del mundo. Y nosotros miramos. Y él decía, de alguna manera, él estaba hablando del el poderío económico que podríamos tener gracias a que somos hijos del dueño del mundo. Hoy le puedo decir, no entendiste nada, ¿no? Pero bueno, él lo creía así. Y era una forma de justificar tal vez la riqueza que tenía. Pero, ¿qué somos realmente? Nosotros somos seguidores de un rey que se hizo pobre. Somos seguidores de un rey que es humilde. O sea, el hecho de ser reyes y sacerdotes no nos da, ¿sí?, el justificativo para andar diciendo somos los power. O sea, tenemos todo. Dios está de nuestro lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vas por ahí y te olvidas realmente de quién es tu rey. Tu rey es alguien que se humilló. Mi rey es alguien que se humilló. Mi rey es alguien que se hizo pobre para hacer rico a otras personas, para hacerme rico a mí. Ese es mi rey. Y yo soy llamado a copiarle. Pero todavía hay cristianos que piensan que por tener a Jesús como rey estamos para romperle en el mundo, económicamente sobre todo. Y no es así, hermano. No es así. Nuestra riqueza está en otro lugar. Ahora, no solamente dice eso, también somos un linaje escogido, un linaje espiritual, celestial. Tenemos un parentesco, tenemos una descendencia. Somos parte de la tribu de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Encierra el concepto de una nueva humanidad unida al escogido de Dios, el segundo Adán, puesto al servicio de Dios para proclamar su semejanza en todo el universo. Hemos sido escogidos, adoptados, tenemos el derecho de hijos. Esa es su iglesia. Ahora, yo sé que ustedes saben ese concepto, pero la idea es que lo reflotemos y busquemos vivirlo. Busquemos apropiarnos de eso con fe y empezar a vivir realmente lo que somos. Él soñó, él quiso tener una nación de sacerdotes y hoy somos esa nación de sacerdotes. No somos solamente un ejercicio religioso de sábado y domingo, somos más que eso. Pero vuelvo a repetir, seguimos a un rey como es Cristo. Ahora, está para dar a conocer sus excelencias ese pueblo, la semejanza al hombre perfecto, cuyas virtudes han de verse en amplios círculos de la creación. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la representación de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso, hermano, cada vez que haces algo, cada vez que hablas, cada vez que te moves, cada vez que planteas qué es lo que vale para vos, ¿estás representando a Cristo o estás deformado y estás realmente siendo un tropiezo? Pero yo, o sea, vieron que en mi tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, era repartir folletos y era ir a predicar a las plazas y era hacer campañas evangelísticas. En mi tiempo se ponían las famosas carpas evangelísticas y se hacía todo eso. Después pareciera que todos copiaron eso, ¿sí? Mormones hacían lo mismo, testigos de Jehová hacían lo mismo. Y vos decís, ¿y ahora qué hacemos? Y hay hermanos que todavía instan a hacer eso y está bien. Pero hoy el mundo está clamando de que realmente alguien le muestre a Cristo con su misma vida. En su trabajo, en el lugar donde estamos. Es ahí donde somos llamados a mostrar a Cristo. Ahora, ¿cuál es el cristianismo de hoy? En su trabajo parecen tan llenos de avaricia como los que no son creyentes. Van a la escuela y son personas totalmente, pareciera que somos cristianos dentro de la iglesia y tenemos una vida dicótoma y eso tiene que cambiar.
Puede ser que usted no lo sea. Como se dice, el que se pone el poncho se lo pone. Pero somos llamados realmente a ser esos sacerdotes de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, nada menos que eso. Y cuesta horrores, hermano. Quiero terminar contándote cómo en la iglesia donde estamos hacía trabajo evangelístico, discipulado, pero un día entendí que podía estar en una radio secular, ¿sí? Y en esa radio secular vale todo. Termina el tropicalísimo y arrancamos nosotros. Y a veces el tropicalísimo anuncia, ahí viene David y la brújula, porque así se llama nuestro programa. O sea, está todo el chingui, 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 y nosotros nos anuncian ahí. Tal vez en otro tiempo alguien se habrá escandalizado y hubiera dicho, ¿qué hacen ahí? Pero salimos al ruedo. Tengo chicos que están estudiando periodismo, ¿eh? Otros que se han recibido y otros que están a punto de recibirse. Y estamos todos los días ahí mostrando nuestro cristianismo, hacemos deporte, vamos detrás del periodismo político, estamos en la sociedad, pero con nuestros valores, con lo que nosotros entendemos que es justo y correcto. Y es costoso, porque la gente todo el tiempo te está juzgando. Ya no sos una iglesia de puertas adentro, te transformás en una iglesia de puertas afuera. Y la gente viene a juzgar si realmente el cristianismo que vivimos en la radio es el cristianismo que se vive en la iglesia. Y es todo un desafío, hermano. Estar 3 horas, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 7, intentando mostrar nuestro cristianismo. Con nuestros valores, con lo que nosotros entendemos que es la verdad de Dios, y estar ahí. Hacemos humor. Mi esposa hace el personaje de la Jenny, que es una paisana de allá. Hacemos un montón de cosas, pero la idea es mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que Dios ha provisto. Y hoy, hermano, tenemos que romper algunas estructuras de pensar que el cristianismo lo vivimos de puertas adentro. Hoy el mundo necesita ver un cristianismo mucho, no sé si llamarlo agresivo, pero bueno, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y yo entendí eso y soy un poco violento también hacia afuera. Y voy y planteo mi cristianismo. Y yo te animo a que lo hagas. Pero vuelvo a repetir, a ver, si volvemos a lo que veníamos viendo, Dios nos ha desafiado, en primer lugar, a que si nosotros vamos a vivir realmente nuestra comunión con Dios, tenemos que plantearnos primero cuál es la raíz, ¿sí?, del aislamiento real que existe hoy. Es el pecado, ¿sí? Y nosotros tenemos que plantear también esa conexión que Dios quiere hacer con el mundo. Y necesitamos realmente plantear nuestro cristianismo, no solamente de puertas adentro. Le animo a que lo hagan más hacia afuera. Yo te quiero decir que al principio te va a ser difícil, pero los que son de Cristo te van a oír. Hoy nosotros tenemos una audiencia y nos retransmiten por 5 radios. Nunca lo pedimos, nunca lo buscamos. Se fue dando. Y hoy vienen personas y saben que somos creyentes. Saben que él es el pastor David. Pero la gente, cuando vos le mostrás algo genuino y real, se va dando cuenta que existe el cristianismo genuino y real y no solamente una simple religión. Y yo te animo a que lo hagas. Que realmente nuestro sacerdocio en el Señor pueda ser vivido. Que podamos ser esos transmisores de un Dios santo en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y que podamos impactar. Y que podamos hacer realmente la tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Es posible, hermano. Es posible. Pero es el desafío que cada uno asume. Somos iglesia, somos